entonces van a buscar información sobre ese tema y esa la van a ir consignando de una manera ordenada, sintética, y valorada y, por supuesto, haciéndole un análisis crítico, que es lo que más nos interesa de los dos puntos finales que están esbozados en esta pequeña tabla de contenido. Bueno, vamos entonces a ver primero las fuentes de información. Las fuentes de información se dividen en dos tipos. Aquí están básicamente la A, que está en color gris en la pantalla, que se llaman las fuentes documentales. Y básicamente estas fuentes documentales corresponden a textos y básicamente se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Y las empíricas, que normalmente se conocen también como fuentes de campo, que corresponden a hacer observaciones, experimentos, encuestas y eventualmente entrevistas. Mire que seguramente las primeras, normalmente en el tema de lo que ustedes han trasegado en el programa de arquitectura, pues difícilmente muchos se acercan a textos, más como en esas fuentes empíricas cuando hacen observaciones directas de una ciudad, de un lugar, eventualmente pueden realizar unas encuestas, entonces somos más como cercanos, digamos, a las fuentes empíricas, que serían las de tipo B, las que tenemos en la parte de abajo de la diapositiva. Entonces vamos a ilustrar y a definir cada una de ellas. Entonces, dentro de estas documentales, entonces son aquellas que son materiales que registran información y pueden ser las documentales escritas, que las encontramos en libros, periódicos, cartas. Normalmente hoy, pues, el libro, en los registros que se tienen de la universidad, pues difícilmente ustedes se acercan a la universidad, ¿no? Hay una persona que está haciendo siempre seguimiento, por ejemplo, en arquitectura, cuántos estudiantes van y sacan libros, y la estadística es bastante crítica. Inclusive hay unos temas muy interesantes de vivienda, que yo mandé hace muchos años solicitar unos libros sobre vivienda, y lastimosamente hace un par de años que se hizo una encuesta de estas, pues el libro permanecía virgen, nadie lo había ido a hojear, ¿no? Entonces sí, la invitación es, cuando tengamos claro en el tema que pensamos trabajar, pues acercarnos un poquito a esas fuentes escritas, que yo entiendo que ustedes son del mundo digital, pero hay información que no necesariamente se encuentra en el mundo digital y hay que sí o sí entrar a esas fuentes documentales escritas. La segunda, audiovisuales, que en esto sí es más cercano a ustedes, seguramente alguna información pues la descargamos de películas o de grabaciones, las encontramos más a la mano. Y, por supuesto, la tercera, que es del mundo de ustedes, que toda la información se encuentra en páginas web o en distintos blogs especializados para los temas que eventualmente nosotros necesitamos. Hay muchos blogs, particularmente en nuestra disciplina de la arquitectura, pues que tiene un gran valor. ¿Cuál es el problema de estas fuentes electrónicas? Que en muchos casos la certeza de la información o la veracidad de la información a veces nos puede jugar una mala pasada en cuanto a que no es fiable, no es confiable en muchos casos la información que se baja de Internet, y en otros casos la información es etérea, por cuanto en un momento está colgada y en un año seguramente esa información ya no está disponible porque por alguna razón se ha descolgado, se ha perdido en la web, y entonces esa es la volatilidad, digamos, de estas fuentes, que son seguramente las dos primeras un poco más confiables en el sentido de su permanencia en nuestro poder. Bueno, aquí vemos 3 ejemplos. La de arriba, a partir de una noticia de una fuente de un periódico, abajo un blog de arquitectura, y un video que normalmente es en YouTube, donde eventualmente se encuentran los temas de nuestro interés. Bueno, dentro de estas fuentes de información se dividen sobre los textos en cuestión, se dividen en primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuáles son las primarias? Los testimonios directos, es decir, diarios o manuscritos.
Las secundarias, que se compilan básicamente a partir de fuentes como artículos académicos. Normalmente estos se encuentran en revistas especializadas, revistas muchas veces indexadas, cuando la investigación eventualmente tiene valor. Y las terciarias, que son simplemente directorios o bibliografías que simplemente están juntando las primarias, que es decir, los diarios o manuscritos encontrados, y las secundarias. Es decir, que las terciarias básicamente es una compilación de las primeras con las segundas. Vamos a ver las primarias. Básicamente esas primarias se refieren a textos originales. Es decir, son aquellas que nos están proporcionando información de primera mano, son creadas por personas que fueron participantes o testigos de un evento, no han sido interpretadas y presentan una información en su forma original, tal cual como fue colectada esta información. Ejemplos, básicamente, de estas fuentes. Primero, los documentos históricos, cartas, diarios, manuscritos, discursos, memorias, tratados, registros gubernamentales. Testimonios, relatos de testigos presenciales, historias orales, transcripciones de entrevistas. Por ejemplo, en esta les contaba tal vez cuando alguna vez hice yo el levantamiento de lo que es hoy la plaza del Carnaval y particularmente el complejo del Banco de la República, que se hizo una reconstrucción a partir de la oralidad. Es decir, en ese momento que se hizo el trabajo, existían los maestros de obra que participaron en la plaza de mercado, que era donde ahorita está el complejo bancario. Ese ya fue, ustedes no lo conocieron y tal vez ni sus papás, porque ustedes son muy jóvenes, pero esa plaza de mercado era de una arquitectura republicana, con unos arcos romanos, 2 patios muy bonitos, y para hacer el levantamiento planimétrico se recurrió a las historias orales que eventualmente tenían en su momento, ya muy viejitos en ese momento, los maestros de obra que habían participado en eso, pero con eso se pudo hacer la reconstrucción, digamos, arquitectónica de ese evento. Entonces, mire que ahí aplica el testimonio como una fuente muy importante para los procesos investigativos. Investigaciones, las cuales nos presentan, en este caso, pues si son cuantitativas, datos, ¿cierto? Numéricos, datos de encuestas, investigación científica original, y artículos que nos informan sobre una investigación nueva. Obras de arte y literatura, pinturas, esculturas, obras literarias como novelas y poemas, y partituras musicales. Aquí sí se alejan un poquito pues de nuestro resorte como arquitectos, y registros, fotografías, videos, grabaciones de audio y artefactos, particularmente como la cerámica. La segunda clasificación, que son las obras secundarias, es básicamente una obra secundaria, se trata es del análisis de la fuente primaria. Entonces, mire que la primaria nos aporta una serie de elementos y las secundarias, digamos, es el análisis. Como decíamos anteriormente, la primaria aparece tal cual como se encuentra, es decir, en el caso que les contaba de haber entrevistado a esos maestros de obra, pues simplemente es la entrevista como tal, ¿cierto? Pero en estas secundarias ya se haría un análisis o una interpretación de los datos aportados, en este caso por los maestros de obra, para que entendamos cómo es la relación entre las fuentes primarias y secundarias. Entonces son materiales que analizan, interpretan o resumen información de fuentes primarias y no ofrecen un testimonio, un testimonio directo de los eventos. Son obras que comentan, evalúan, analizan información y que eventualmente son publicadas, proporcionan un contexto, resumen o punto de vista sobre un tema de una evidencia original y se separan en el tiempo del evento o la investigación original. No son relatos de primera mano. Las secundarias. Ejemplos: libros académicos de texto, por ejemplo, un resumen existente en un campo determinado ofreciendo una visión general. Una biografía, por ejemplo, nos cuentan la historia de una persona utilizando documentos, cartas, testimonios de otros. Artículos de revista, especialmente aquellos que interpretan o resumen investigaciones previas de otros autores. Por ejemplo, en esta parte, en la arquitectura, es muy difícil encontrar revistas indexadas, que son las que eventualmente en investigación nos permiten lograr puntos en conciencias y demás como investigadores.
En Colombia, les contaba alguna vez, tenemos 2 únicamente indexadas, y para eso pues hay convocatorias anuales con temas específicos y se presentan 200, 300 personas para participar y lograr un artículo en una revista. Entonces, simplemente para hacer el comentario de que es complicado este tema de los artículos de revista y encontrarlo. Reseñas, comentarios y críticas de obras de arte, libros o películas que analizan un trabajo original. Documentales, las cuales son películas que sintetizan información y presentan diferentes perspectivas sobre un evento o tema. Enciclopedias, que ofrecen resúmenes y definiciones basadas en diversas fuentes. Y ensayos, que pueden analizar o interpretar una obra o un evento desde una perspectiva diferente. Entonces, mire que ahí tenemos varias. No quiere decir, cuando mostramos todas estas, que todo el mundo va a utilizar las 8 o 7 fuentes que se están aquí ejemplarizando. No, usted se puede ir básicamente por 1 o 2 y con eso se resuelve el tema de la utilización de las fuentes secundarias. Las terciarias, entonces, son documentos o compilaciones que resumen y organizan información ya existente en las fuentes primarias, es decir, los documentos originales, y las secundarias, donde les hicimos los análisis. Su propósito es proporcionar una visión general de un tema o ayudar a encontrar otras fuentes de información. Básicamente, entonces, las fuentes terciarias son ellas que se basan en lo que otros han dicho sobre un tema en particular. Ejemplos: obras de referencia generales, como diccionarios y enciclopedias, que nos dan definiciones y resúmenes de un tema. Bibliografías y catálogos, que hacen listados y organizan distintos recursos sobre un tema y nos ayudan a localizar esa información. Índices o bases de datos, que facilitan también la localización de la información dentro de un conjunto de documentos o fuentes. Almanaques y libros de datos, que recopilan hechos, cifras y estadísticas de diversas fuentes. Y los recursos de orientación, que son manuales y guías que proporcionan información práctica y resumida sobre un tema, compilada de varias fuentes. Directorios, los cuales agrupan contactos, empresas, instituciones, facilitando así su localización. Y libros de texto, aunque a veces pueden considerarse como fuentes secundarias, suelen presentar un resumen del conocimiento existente sobre una materia compilado de diversas fuentes. Bueno, y como les decía, que estas seguramente son un poquito más cercanas a nosotros, que son las fuentes empíricas, que también se conocen como fuentes de campo, que son las observaciones, los experimentos, las encuestas y las entrevistas. Entonces, las fuentes empíricas son la observación y la experiencia directa, que permiten la recopilación de datos y hechos para construir un conocimiento. Métodos. Estos métodos se utilizan para obtener datos a través de la experiencia. Primero, la observación. Por ejemplo, registrar fenómenos o situaciones tal como ocurren en su entorno natural. En este caso, por ejemplo, usted dice, voy a analizar un lugar y la observación que estoy haciendo es cómo el sol impacta el lugar en horas de la mañana, en horas de la tarde. Entonces, simplemente es el registro de esos fenómenos sobre una observación directa en el sitio de implantación de un proyecto, por ejemplo. Experimento. Crea condiciones específicas para probar una hipótesis. Entonces, ejemplo, volvamos nuevamente al tema solar. Ustedes hacen esas recreaciones, por ejemplo, con SketchUp, donde localizan el objeto, lo llevan a unas condiciones de realidad y le hacen una simulación solar. Ahí ustedes de alguna manera están experimentando para probar si eventualmente el sol entra o no entra en un edificio en particular. Entonces, mire que estas sí son más, estas dos primeras, observación y experimentación, creo que siempre la estamos usando en nuestro quehacer, con el ejemplo simple del tema de asolación, ¿no? Pero ustedes lo utilizan también con otras cosas, vientos, análisis de observaciones de un lugar a partir de la parte urbana, etcétera. Bueno, encuestas. Bueno, a veces en los talleres de abajo, no sé si les ha tocado realizar encuestas, seguramente en los semestres superiores sí, que simplemente se basa en recopilar datos a través de preguntas de una muestra específica o representativa de una población. Esto ya es más complicado porque, y más adelante también lo vamos a ver y insistir, que la encuesta a veces dice, sí, profe, voy a hacer una encuesta, pero esa encuesta debemos estructurarla, debemos tenerla
supremamente clara en cuanto a un objetivo, una estructura, y no es simplemente unas preguntas sueltas que en últimas solamente están llenando información, pero no tienen un orden y una orientación particular. Y la entrevista, la cual permite obtener información detallada de individuos de manera directa. Esta también requiere pues una estructura, requiere un objetivo y no simplemente decir hacer preguntas, digamos, al personaje que se está entrevistando sin tener una orientación clara. Bueno. Ejemplos de conocimiento empírico, por ejemplo, conocer el fuego, observar la lluvia, andar en bicicleta, saber y reconocer una comida envenenada, por ejemplo, observar el vuelo de los pájaros. Mire, esas son actividades así muy etéreas, pero todo eso tiene que ver con el conocimiento empírico. Yo entiendo que esto pues no está traído al tema arquitectónico. Ahora sí la tarea seguramente va a tocar es aterrizar estos elementos pues hacia un mundo más arquitectónico. Entonces, dentro de los ejemplos de este método de conocimiento empírico está observar que el fuego quema. Mire que a diferencia del anterior, simplemente es conocer el fuego, mientras que aquí ya es observar que el fuego quema, ya va puntualizando. Mire. Observar la salida del sol por el este, por ejemplo. Experimentar la resistencia corporal al frío. Encuestas para conocer el consumo de azúcar. Encuestas sobre el uso de remedios caseros basados en el saber popular. Entrevistas sobre la vida cotidiana en comunidades para entender sus costumbres. Es decir, exige, como les decía hace un momento, una estructuración. Digamos, si ustedes se dan cuenta, la primera parte es observar, experimentar, realizar encuestas, realizar entrevistas. Luego viene el tema y luego ya viene un objetivo en particular, ¿cierto? Entonces, mire que cuando desglosamos estos elementos que constituyen el método del conocimiento empírico, pues logramos entender un objetivo claro y, por supuesto, una estructuración previa. Bueno, los sitios de consulta. Básicamente, pues son varios, unos físicos, como los tenemos hoy, bibliotecas, y por supuesto ya hay bibliotecas virtuales. No siempre vamos a encontrar los textos en nuestra universidad, en nuestro lugar, no. Podemos visitar hoy en día, la tecnología nos permite visitar bibliotecas en cualquier parte del mundo y de ahí acceder a la información. Muchas, si ustedes han entrado a la biblioteca de la Universidad de Nariño, tiene una serie de bases de datos especializadas que permiten encontrar ciertas particularidades de una disciplina concreta. Lastimosamente, para arquitectura, pues siempre nos han solicitado que mandemos elementos, sino que no la han comprado, digamos. Alguna vez estuvo activa una revista muy buena de diseño y lastimosamente por los costos, pues, y por la falta de uso de nuestros estudiantes, pues no la volvieron a comprar, pero normalmente esas bases de datos nos permiten acceder a un conocimiento mayor. La hemeroteca, que se refiere también al tema de revistas, los centros de investigación. Entonces, si usted tiene un tema, por ejemplo, y me perdonen que insista con el tema de la vivienda, por ejemplo, el CIMBA es un centro de investigación sobre la vivienda a nivel latinoamericano y ellos producen generalmente una serie de materiales relacionados con el tema de la vivienda, archivos históricos y, por supuesto, la web, que es un insumo bastante interesante e importante para conseguir rápidamente información. Bueno, las bibliotecas, pues, nos permiten conseguir ese material físico y puede permitirnos el intercambio del material, ¿no? Es decir, en las bibliotecas encontramos mucha información sobre temas específicos y la posibilidad de ustedes poder intercambiar permanentemente, inclusive hay entre bibliotecas, por ejemplo, la Universidad de Nariño, si usted se acerca y necesita un libro, ellos lo piden, por ejemplo, por intercambio a la Universidad Javeriana, el libro está 6 meses en Pasto y luego lo regresa. Entonces, mire que es un tema interesante de poder conseguir información. Base de datos especializadas, pues son material virtual para la búsqueda de intercambio de la información. La hemeroteca, que considera publicaciones seriadas, cuando hablamos de seriadas son en serie,
como revistas y periódicos. ¿Qué es lo importante de esto? Que normalmente en estas revistas se encuentran cosas de mucha actualidad. Seguramente a veces en las bibliotecas, si la biblioteca no es muy actualizada, pues estamos hablando de fechas de documentación atrasada, mientras que en periódicos y revistas normalmente esta información es muy cercana a la fecha actual, digámoslo así. Los centros de investigación también producen material audiovisual, boletines, información gráfica sobre investigaciones que se llevan a cabo, archivos históricos que permiten recopilar memoria histórica, en este caso nuestro, por ejemplo, de una ciudad, de un centro histórico, planimetrías de distintas épocas de la ciudad, su evolución, etc. Entonces, a veces la cercanía, dependiendo del enfoque y del tema que usted quiera desarrollar, pues puede acudir a este tipo de elementos de consulta. Y la web, como ya lo notábamos, pues a partir de páginas, blogs, comunidades y fuentes. Entonces, mire que allí tienen, pues seguramente ustedes estarán familiarizados más con la última, y la idea es que exploremos todas las anteriores, pues para que en su conjunto, pues podamos matizar y puntualizar el tema que queramos desarrollar en la investigación que queramos hacer. Bueno, y sobre la segunda parte, que tiene que ver con el material de consulta, entonces, básicamente, cuando uno va a una biblioteca, pues, ¿dónde buscamos? Normalmente buscamos en ficheros, hoy en día ya son ficheros digitales, donde normalmente todas las bibliotecas del mundo más o menos están catalogadas por 3 tipos de ingreso. Uno es la materia, el título y el autor. Entonces, con esos ficheros básicamente vamos a orientar la búsqueda de la información. Lo mismo, los libros los clasifican en libros generales, libros específicos y libros de referencia. Cuando ustedes se acercan, por ejemplo, a la universidad y piden un libro de referencia, normalmente los libros de referencia, por su gran contenido, por su permanente petición por parte de los usuarios, son libros que no se permiten la salida de la sala. Básicamente esa es la diferencia de los dos anteriores. Los generales y los específicos, usted sí los puede llevar un tiempo a su casa, pero mientras que los libros de referencia no pueden ser retirados de la sala. Diccionarios, enciclopedias y monografías, pues precisan un tema en específico. Entonces, ejemplo, que quiero hablar sobre construcción, pues busco diccionarios para términos de la construcción, enciclopedias propias de la construcción o monografías relacionadas con el tema. Esta palabra seguramente para ustedes es nueva, que se llama tesauros, que es básicamente un tema relacionado con vocabularios, es decir, temas técnicos que nos permiten entender un tema en específico, y estos, como diccionarios, nos permiten fácilmente ir entendiendo un tema en la terminología técnica que normalmente necesitamos. Publicaciones seriadas, como lo notamos anteriormente, pues que son aquellas que nos permiten rápidamente entender lo más avanzado que hay en el momento, están en estas publicaciones que normalmente son actualizadas. Y los abstracts, que la palabra abstract traduce resumen, esto en el documento escrito que ustedes elaboren, normalmente van a encontrar el abstract, que permite una información sintética y rápida. Yo voy a hacer aquí un detalle de los abstracts. Aquí, básicamente con colores, simplemente está borroso porque así es la intención. Abstract, como les decía, traduce resumen. ¿Qué es lo que nos interesa que entiendan ustedes del abstract? Los elementos que están coloreados del lado derecho de la diapositiva, es decir, no es una redacción plana. Quiero decir con esto que no es a la loca. Cuando usted ve los colores en el texto que está ilegible en el lado izquierdo, contiene los mismos elementos que tengo resaltados en color en el lado derecho. Es decir, el abstract es un resumen que tiene un fondo, que está en los primeros 2 renglones, un problema, que está en color rosa, un objetivo, un método o una metodología, en gris unos resultados y unas conclusiones. Entonces, mire lo interesante que no es la redacción, que aparentemente es lineal, dentro de eso tiene unas particiones y unas particularidades basadas en esos elementos que están coloreados para que entendamos
que el texto no se redacta simplemente a la loca, como les decía, sino que tiene una estructura en particular. Bueno, retomo. ¿Cómo organizar? Pues básicamente el material de consulta se debe organizar en ficheros, como les decíamos, que genera la... perdón, esta ya estaba. ¿Cómo organizar? La bibliografía en general y la bibliografía específica. Esto es decir, cuando ustedes ya tienen más o menos el tema planteado, entonces buscamos una bibliografía general de un tema. Es decir, por eso ahí está entre paréntesis que esta aproximación general y de contexto nos permite situar un tema en particular. Ejemplo, vamos a analizar la arquitectura hospitalaria. Entonces, nos aproximamos qué queremos de esa arquitectura hospitalaria y en qué contextos se está trabajando la arquitectura hospitalaria. Entonces, mire que ahí, con esa bibliografía general, que no sabemos cuántos libros consigamos de eso, nos permite situar el tema. Y la otra, que es la bibliografía particular, entonces ya tenemos básicamente el tema previsto, es decir, arquitectura hospitalaria de hospitales de primer nivel. Mire, ya no es general, sino ya es particular, y sus variables que tiene entonces la arquitectura hospitalaria de hospitales de primer nivel. Entonces va a tener unas normativas, unas regulaciones, unas condiciones espaciales particulares. Entonces me voy simplemente, seguramente, a las normas, a las especificaciones técnicas, cómo debo resolver el tema de la, en este caso, de la arquitectura hospitalaria. Entonces, ¿qué nos permite esto? Puntualizar y extraer elementos particulares. Bueno, ¿cómo recopilar? Tenemos que hacerlo primero a través de fichas, de citas textuales, y en esto sí tenemos que organizarnos. En la medida en que ustedes ya tienen fijado el tema, pues entonces van descargando y van generando lo que van diciendo autores sobre un tema en cuestión para que esto no tengamos que construirlo al final, sino que en el proceso ustedes van alimentando estas citas sacadas bajo una estructura que ahorita la vamos a ver. Fichas conceptuales o de resumen, que son aquellas fichas, y ahorita también las vamos a ver, que pues nos permiten hacer resúmenes sobre un tema en específico, y las fichas personales o de comentario que nos permiten ya tomar posturas particulares sobre un tema. Entonces vamos a ver las primeras. Las fichas de citas textuales se copia directamente la idea del autor, es decir, aquí viene con comillas y se analiza y se añade la referencia bibliográfica, es decir, de dónde saqué esa información dicha por un autor en específico. Se coloca el número de la ficha, los datos de dónde proviene, colocando pues el autor, el año de publicación, el número de la página. Normalmente toda esta información debe compilarse siguiendo la norma APA para que nos sirva al final cuando estemos produciendo el texto. Aquí tenemos un ejemplo de ficha, mire, que usted lo va organizando pues digitalmente. En la época mía se usaban pequeñas cartulinas y uno iba ahí anotando, pero ustedes ya tienen la facilidad pues de los sistemas. Entonces dice, si el tema es la contaminación, el subtítulo, contaminación atmosférica, el autor, Malagón, del año 2011, mire, título del libro, y ahí viene tomado de tal parte, consultada en tal fecha, en la página 15, mire. Y la cita, ahí ya viene, entre comillas, lo que dijo María Dolores Encinas Malagón sobre ese tema, termina en comillas, y se elaboró en febrero del 2021. Entonces, mire que esto nos va a permitir organizar. Cuando ya tengamos esto, cuando ustedes estén redactando lo que llamamos el marco teórico, que va a ser otra charla que tendremos en 15 días, pues seguramente ustedes ya en esos marcos teóricos pues ya los tienen claramente resueltos con estas fichas de citas textuales. Bueno, fichas conceptuales o de resumen que contiene los puntos clave de un tema en forma concisa, incluyendo autor, título, breve narración del contenido principal. Contiene ideas propias a través de reflexiones personales y comentarios sobre un concepto. Veamos un ejemplo. En este caso es una ficha resumen, es parecida, mire, dice materia, ciencias naturales, tema la contaminación,
tipo de material bibliográfico, están los nombres de las personas, el año y un pequeño resumen que nos permite ilustrar el bueno. Luego vienen las fichas personales o de comentario, que contiene un registro que incluye una opinión y análisis personal sobre un texto o tema. Aquí está un ejemplo de ficha de comentario crítica. Se anota que en este caso es la ficha opinión número 5, miren, muy ordenadito, el tema resaltado arriba, el subtema y el comentario que ese ya es particular. En este caso nos dice el tema es sobre los desafíos de la educación virtual en pandemia, el subtema son los desafíos COVID-19 y el comentario, ahí ya el autor simplemente va haciendo un comentario particular sobre la situación descrita en el tema y en el subtema. Entonces, mire, eso se llama ficha de comentario para que la tenga presente. Bueno, fichas bibliográficas o de referencia y fichas de trabajo, que estas simplemente registran o resumen la información clave de una fuente consultada, como libros, artículos o páginas web, para su correcta identificación, localización y citación. Es decir, como decíamos anteriormente, deben organizarse muy bien, autor, título, fecha, editorial, y siguiendo en este caso la norma APA, que es la versión 7, la que les corresponde a ustedes. Aquí vemos la ficha bibliográfica como tal, está el autor, el año, el título, el lugar de publicación, en este caso le colocaron ya la 8ª edición, la editorial y las páginas de ese texto en particular. Es decir, aquí básicamente están tratando de resolver todo el tema de un libro que se está usando para cualquier acción que se está tomando dentro de la investigación. Y fichas de trabajo son documentos organizados que recopilan y sintetizan información de fuentes como libros, artículos, que nos permiten facilitar la consulta y el uso de datos clave en un proyecto investigativo. En este caso, aquí son estructuras, pero eso depende del tipo de trabajo que usted está usando. Esta simplemente nos dice que va el nombre del autor arriba, el título de la obra o texto, número de página, número del capítulo, y simplemente va colocando idea 1, 2, 3, 4, pero esas son de libre estructura, digamos. Aquí se muestra una en el ejemplo, pero puede ser diferente y propuestas por ustedes. Bueno, instrumentos para estos objetos de síntesis. Primero, fichas, hojas sueltas, que normalmente se pueden consignar en una Z, cuadernos, bitácoras y grabaciones. Mire que aquí seguramente ustedes a lo largo de sus procesos de investigación, en sus talleres han usado fichas. Cuando se habla de cuadernos y bitácoras, hoy en día se está usando mucho el cuaderno de diseño, las bitácoras que son compilatorias de los procesos, poco se usan las grabaciones, las hojas sueltas eventualmente también se pueden utilizar y vamos a ver algunos ejemplos. Fichas, en este caso una vivienda, pues se crea una isométrica en la parte superior, en la parte de la tabla corresponde a unas nomenclaturas relacionadas con metros cuadrados, por ejemplo, de la obra que se está analizando, y abajo unas planimetrías, tanto en planta como en alzado y corte, para tener, digamos, en este caso, la vivienda tipo A. Si usted tiene vivienda tipo B, copia la misma y simplemente va alterando la información. Entonces, mire que va de manera organizada, guardando la información, no simplemente es una compilación de las viviendas que va a analizar, sino que ya la va compilando de una manera coherente y lógica. Hojas sueltas, pues básicamente usted puede tener cuadros, tablas que las va organizando de una manera secuencial y las grapa en una Z, pero de manera ordenada a partir de fechas y series de nomenclaturas numeradas. Y instrumentos, cuadernos, como por ejemplo estos argollados, que la estructura es libre también, que nos permite compilar algún tipo de información, bitácoras, en este caso que está recopilando el análisis de un elemento bioclimático en unas viviendas en específico, nos muestra ahí fotos, algo de texto,
gráficos perfectamente resueltos y se van compilando una a una dependiendo de el número de estudios de caso que eventualmente tenga su trabajo. Y grabaciones y transcripciones, que normalmente se hace la grabación desde la grabadora digital y luego lo que hace, y ahorita ya hay pues programas para eso, transcribir por escrito lo que está diciendo la grabación. Entonces en este caso viene la pregunta, se le aparece el entrevistador en la parte superior formulando la pregunta y luego en abreviaturas la persona que ha sido entrevistada y básicamente lo que dijo sobre el tema que se le cuestionó. Bien, y aquí vienen ya, para redondear las ideas, la valoración de la información, que simplemente tenemos que tener criterios de cómo valorar y priorizar esa información que se está sometiendo o teniendo en cuenta. Entonces, primero, material de autoridad, material de contenido y material de profundidad. ¿Qué es eso? El material de autoridad es básicamente que yo recurra a un autor específico que de alguna manera es importante, es icónico en la disciplina o en el tema que estoy tratando de resolver. Normalmente ha sido prologuista, es decir, que ha hecho prólogos de otros autores y de otros libros, y también está siendo evaluado a partir de una casa editorial con cierta trayectoria. Entonces, mire que ahí ese material, cuando reúne esos, pueden ser los tres eventualmente al tiempo, pues se llama el material de autoridad. El material de contenido es básicamente que el título está reflejando el contenido de la obra, el número de edición refleja la acogida, es decir, si ya tengo edición número 8, quiere decir que ese texto es muy bueno, y la fecha señala una actualización permanente, es decir, siempre me voy a la última edición y eso me está diciendo que la información es de primera mano y está supremamente actualizada. Ese se llama el material de contenido. Y el material de profundidad es aquel que primero posee un índice analítico. Aquí les traje ese modelito que está en la parte derecha de la diapositiva, que ustedes a veces, que es distinto al otro índice que ustedes están acostumbrados a ver, que es normalmente lo confunden a veces como con tabla de contenido, ¿no? El índice analítico es que primero va en orden alfabético y va asociado a una página donde voy a encontrar la información que estoy solicitando o que estoy buscando, ¿no? Tiene igualmente anexos como mapas y gráficos y normalmente aparece el número de páginas. Este se llama material de profundidad, pero se ilustra claramente con esta imagen que se tiene al lado derecho, que seguramente la han visto en algunos documentos ustedes y que les permite acceder rápidamente a la información que estoy buscando en ese momento. Bueno, y para terminar, el análisis crítico permite valorar y priorizar un material como tal, es la relación con un tema propuesto, aspectos tratados, perspectivas de abordamiento y variables. Es decir, aquí ya es básicamente usted cómo ha recibido ese material, ¿no? No simplemente técnicamente es hacer las fichas, organizarlas y demás, sino que lo que nos interesa es qué le ha aportado ese documento, los aspectos tratados desde el punto de vista suyo, cómo han sido abordados, cuáles son las perspectivas de cómo se abordó ese tema en particular y qué variables eventualmente se consideraron. Con esto, básicamente, es en la estructura general también del documento, esta parte del análisis crítico es muy valorada también por los jurados cuando se somete a su trabajo de grado a la sustentación, porque ellos siempre dicen, bueno, ¿qué le aportó el hecho de haber visto el tema en cuestión? Ejemplo, arquitectura hospitalaria, si la tomamos como referencia. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que explayarse sobre los aportes, sobre los valores agregados, sobre las variables que fueron consultadas, y esta pues es la parte que eventualmente más le pone cuidado los jurados, que es lo que interesa, digamos, el impacto que produce sobre usted un material de consulta establecido. Entonces, con eso, básicamente, cerramos, mire que es muy sencillito, el tema relacionado con las fuentes. Este documento igual se los dejaré colgados en Classroom para que ya lo tengan allí y lo revisen con más detalle. Y paso
a la siguiente situación, que para que tengamos en cuenta. El 8 días, el 1 de octubre, tenemos una actividad compuesta con el otro grupo de metodología de investigación, con el profesor Leonardo Mesías, y nuestra invitada es la doctora María Cristina Ascuntar. Recordemos que ese día la clase es a las 2 p.m. en el salón 115. De esto se va a producir un informe, y este informe va a ser de carácter individual para que lo tengan presente. Entonces, esa es la actividad 1 que les recuerdo que se realizará en 8 días. Actividad 2 es dentro de 8 días en 15, es decir, el 15 de octubre. El invitado será el doctor Ramón Ortega. De aquí se producirá nuevamente un informe y nos encontraremos nuevamente en el salón 115 a las 2 de la tarde. Es decir, viene la actividad de la doctora Cristina, luego viene clase, porque en esa vamos a trabajar el tema del marco teórico, luego viene la actividad de Ramón, y en esta actividad 3, aquí hay 2 tareas propuestas, tienen que ver con la actividad que ya se dijo hace un tiempo atrás, que tiene que ver con el tema. Aquí la primera tarea es que ustedes tienen que revisar, esta sí es en parejas, revisar títulos sobre temas que les interesen, revisar contenido. 5, proponer listas de temas posibles. 5, la tarea 2, qué enfoque de investigación, qué delimitación va a tener esa información y aplicar una técnica, como veíamos en su momento en la parte teórica, mapa, corema, aumentefacto, etc. Entonces, esa es la actividad para que ustedes la vayan desarrollando de a poquitos, ¿cierto? Y eventualmente, si tienen alguna duda, pues me la consultan cuando nos veamos. Insisto, esto no es para hacerse a última hora, tiene que irse creando lentamente, ¿cierto? No es que el último día tratan de meterse todo esto y obviamente me van a decir, profe, difícil su tarea, no la pudimos resolver, porque acuérdense que la actividad 1 genera un informe, miren, la actividad 2 genera otro informe, esta es la actividad 3, genera 2 tareas, y la última actividad para el corte 2 es con lo que acabamos de ver hoy. Entonces, la tarea 3 consiste en revisar fuentes documentales sobre el tema, revisar fuentes empíricas sobre el tema, enfocar un tema ya en particular, revisar contenidos, elaborar algunas fichas de las que ustedes quieran de lo que acabamos de ver hoy y realizar la valoración crítica de ese material. Entonces, mire, esto, y acá en la diapositiva, en el lado superior derecho, está involucrando el día que se debe entregar toda la información. Entonces también esto podemos hacerla con avances, ustedes van avanzando, me van consultando y no dejamos para última hora. Entonces mire que hay varias tareas que van a, digamos como el trabajo más fuerte, ya después del 29 de octubre ya nos vamos como de bajada a unas cosas un poquito más relajadas, pero en este sí necesito que le pongamos empeño, tanto en las tareas individuales como en las tareas colectivas. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, creo que aquí se va a finalizar ya nuestra sesión. Les agradezco su participación y cualquier duda me escriben por el Classroom, por el Slack, y ahí estamos comentando cualquier particularidad. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Profe, una cosita. señora. Lo que pasa es que no me llegó la invitación de Classroom, entonces era posible si me la puede volver a enviar a Sí. otro correo. Me lo manda, por favor, por el Slack o por el WhatsApp, como quiere, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, Hasta luego. bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Ahorita, pues hasta el mediodía que revisen, no, pero si ahorita ya corrigieron, pues ya estaré mirando. Ya cualquier cosa les aviso por Classroom o por Slack, ¿vale? Bueno, sí señora, yo vuelvo a revisar ahorita. Gracias. Bueno, hasta luego.